Gloria a Dios. Alabado y glorificado sea nuestro Creador, quien nos ha dado esta oportunidad de poder estar nuevamente compartiendo esta palabra. Vamos a leer en Lucas 19, del 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Padre Santo y Dios eterno que estás en los cielos, Creador de los cielos y de la tierra, y de todo lo que existe en ella y debajo de ella. Aquí estamos nuevamente para adorarte y glorificarte y pedirte bendición para cada uno de los que escuchen tu palabra. En el nombre de Jesús, te lo digo. Amén. Bien, vamos a meditar un poquito acerca del tema. Zaqueo hace 3 cosas. En su ministerio, Jesús trató de alcanzar muchos publicanos. Entre los judíos en general se consideraban a los publicanos y a las rameras como los mártires pecadores, según Mateo 21:31. Ahí tenemos a Mateo, el escritor del Evangelio. Tenemos a Zaqueo, el personaje verdadero de esta historia, la cual vamos a compartir esta mañana. Zaqueo fue jefe de los publicanos y también pues era un recaudador de impuestos y tenía una característica muy importante. Era pequeño de estatura y era un varón rico. Usted sabe de que muchas personas pueden pensar que el Evangelio solo es para los pobres, solo es para los que no saben leer y escribir. Pero es un error grande, ¿verdad? Porque tanto pobres y ricos, lectores y no lectores, alfabetos y no alfabetos, necesitamos ser salvos. Así de que Zaqueo, a pesar que era rico y era estudiado, necesitaba ver a Jesús, necesitaba ser salvo. Y quiero compartir esta mañana 3 acciones que hizo Zaqueo. En primer lugar, él subió a un árbol sicómoro, según el verso 4, ¿verdad? Donde dice la escritura: y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Él había escuchado hablar de Jesús. Él había escuchado que Jesús hacía maravillas en la tierra. Él había escuchado que Jesús hacía cosas grandes y hermosas. Pero él no estaba satisfecho con escuchar que Jesús hacía cosas maravillosas. Él quería verlo. Él quería estar frente a Jesús, ¿verdad? No solamente que le contaran cómo era Jesús y qué hacía. Él quería ver a Jesús y él sintió el deseo en su corazón de ver a Jesús. Y como era pequeño de estatura, ese era un limitante para Zaqueo. Él empezaba a caminar en medio de la multitud, pero no podía, porque la multitud lo obstaculizaba. Entonces pensó Zaqueo y dijo: bueno, aquí está un árbol de sicómoro. El árbol de sicómoro era un árbol sagrado para los egipcios,
De ahí sacaban la madera para hacer las cajas para las momias. Era el árbol que daba el fruto, los higos, para los cerdos. Él no vio eso y dijo, bueno, yo aquí me voy a cubrir entre las ramas, nadie me va a ver. Y al mismo tiempo yo voy a ver a Jesús porque yo quiero verlo. Pero como era rico, él sentía quizás un temorcito que los demás lo vieran, que él andaba detrás de Jesús, que los demás lo criticaran porque tenía un buen cargo público. Entonces él dijo, me voy a subir a este sicómoro. Imagínense Zaqueo subiendo a aquel árbol porque deseaba ver a Jesús. Quizás ya viejo, porque no creo que era un niño, quizás ya viejo, se le dificultaba, pero él quiso ver a Jesús y no le interesaron sus limitantes, ¿verdad? Le limitaba su estatura, pero él dijo, yo quiero verle. Y en el árbol sicómoro, él pues trasciende el problema de su estatura, ¿verdad? Entonces, Zaqueo, cuando sube al árbol, desea mirar a Jesús. Esa es la otra acción, la segunda acción de Zaqueo. Él desea ver a Jesús. Ahí mismo lo refleja el verso 4, porque él dice que corrió a subirse al árbol para ver a Jesús porque había de pasar por ahí. Aleluya. Y podemos ver de que Zaqueo no se conformó con el testimonio de otros. Él quiso tener su propia experiencia. Zaqueo quiso vivir su propia experiencia con Jesús. Muchas personas posiblemente tengan limitantes al igual que Zaqueo. Posiblemente no su estatura, posiblemente su trabajo es un limitante, posiblemente su familia es un limitante, posiblemente, aleluya, su esposa, su esposo, sus hijos es un limitante. ¿Y cuántas cosas más podría ser su limitante? Pero no interesa cuáles sean sus limitantes que están obstaculizando ver a Jesús. Lo importante es que usted desee verle y lo importante es que usted, además de desear mirar a Jesús, desee vivir su propia experiencia con Cristo. Zaqueo deseó vivir su propia experiencia. No le bastó que le contaran su testimonio, no le bastó que le contaran lo que hacía Jesús. Él quiso vivir una experiencia con Jesús, aleluya. Él quiso tener su propia vivencia. Y fíjese bien, en tercer lugar, Zaqueo acepta la autoinvitación que Jesús le hizo. Le dice en el verso 5 y 6. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo, bájate del árbol. Mucha gente se puede subir, pero no quiere bajar. Pero para ver a Jesús, para estar con Él, hay que bajarse del árbol. Zaqueo tuvo que bajar del árbol de sicómoro. Él había subido para poder ver a Jesús. Él había subido para poder mirar a Jesús, aleluya. Pero para tener una experiencia personal con Jesús, él no tenía que estar arriba del árbol. Él tenía que bajar del árbol para poder vivir con Jesús. A veces tú tienes que bajar. Tienes que humillar tu corazón. Tienes que humillarte a Él para poder vivir las experiencias con Él. Jesús tiene tantas cosas grandes que darnos. Jesús tiene tantas maravillas que compartir con nosotros. Pero si nosotros no bajamos del árbol, aleluya, no vamos a tener esa vivencia. No vamos a poder disfrutar de esas maravillas. No vamos a poder ver cosas grandes, aleluya, como dice la Escritura. Para poder vivir con Jesús debemos de bajar como bajó Zaqueo. Él desciende del árbol, porque Jesús le dice, Zaqueo,
date prisa, porque a tu casa voy a ir. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. No dijo, no voy a bajar. No, si Jesús ya me vio. Yo ya vi a Jesús, pero yo quiero estar con Él. Yo quiero vivir con Él. Y dice Zaqueo, es necesario que baje. Y empieza a bajar de aquel árbol. ¿Le costó bajar? No sé. Pero la verdad que la Biblia dice que bajó de prisa y se fue para su casa y le recibió gozoso. Quería tener una convivencia con Jesús, entonces era necesario bajar del árbol para poder tener esa experiencia con Jesús. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo se convence que ha pecado. Zaqueo se convence que ha fallado. Zaqueo se convence, se convicciona en Jesús que ha fallado al Señor. Y le dice: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a regresar 4 veces, cuadruplicado. Aleluya. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aleluya. Zaqueo acepta la invitación de Jesús. Él no le bastó ver al Señor, él estuvo dispuesto a recibirlo en su casa. Cuando Jesús entró a su casa, aleluya, Zaqueo se convicciona: Oh Santo de Israel, y le dice: reconozco que fallé, pero la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. La mitad de mis bienes, porque era rico. La mitad de mis bienes voy a distribuir entre los pobres, voy a compartirlo. Y de lo demás voy a regresarle a lo que les he quitado en 4 tantos. Qué hermoso es mi Dios. Qué hermoso es cuando Cristo toca el corazón del hombre. Qué hermoso es cuando Cristo toca, aleluya, y nos convicciona que hemos fallado. Pero para reconocer que hemos fallado, tenemos que hacer las 3 cosas que hizo Zaqueo. Aleluya. En primer lugar, buscar el medio para vencer los limitantes. El sicómoro era el medio para vencer los limitantes. En segundo lugar, desear mirar a Jesús. Y en tercer lugar, aceptar la invitación de Jesús. Cristo te invita hoy. Abre la puerta de tu corazón. Zaqueo le recibió gozoso. No interesan tus limitantes. Jesús quiere entrar a tu casa. Jesús quiere ayudarte. Jesús quiere salvarte. Pero debes de bajar del árbol después que hayas subido. Aleluya, bajar del árbol para poder estar con Jesús. Recibirle con gozo. Dios te bendiga. Jesús lo hace convicto de su pecado. Zaqueo restituye cuadruplicado lo que había robado. Puede ser de que Cristo haya tocado tu corazón un día. Haz lo que hizo Zaqueo. Bájate donde estás. Humíllate a los pies de Jesús. Él quiere entrar a tu corazón y Él quiere cambiar tu vida. Quiere que seas conviccionado y que puedas corregir tus errores. Padre bueno,
Jesús de Nazaret, aquí estoy. Convicción a mi vida. Hazme ver el pecado como tú lo miras. Transforma mi ser. Te recibo con gozo. Te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Gracias, Jesús, por verme y gracias por escucharme. Amén. Dios te bendiga.